Los inicios del siglo XX a nivel mundial representaron todo un desafío para la población de la época. Se vivió un momento de optimismo inspirado en los cambios tecnológicos y económicos que estaban sucediendo en los países más industrializados. Pero a la vez se sentía un clima de guerra en el aire. Eran tiempos de la paz armada, un periodo transcurrido entre 1871 y 1914, en el que las potencias mundiales del momento, entre ellas el Imperio Alemán, Gran Bretaña, Francia y el Imperio Austrohúngaro, desarrollaron la industria de armamentos a niveles nunca antes conocidos. Además llevaron adelante una política de alianzas, definiendo amigos y enemigos ante un futuro enfrentamiento armado. Italia, de donde era ciudadana la Madre Lucía, tampoco escapó a los conflictos armados de la época. Se perfilaba en el bando conocido como la Triple Entente y pretendía recuperar territorios en manos del Imperio Austrohúngaro. Como vemos, en Europa se vivió un clima marcado por el miedo y la amenaza de una guerra generalizada. El estado de guerra y alerta permanente hizo que muchos europeos busquen alivio y una salida en los barcos, que derivó en el incremento de las migraciones desde Europa hacia otros lugares del mundo, especialmente América. De este lado del Atlántico, el clima era muy distinto. Los países latinoamericanos, con economías primarias basadas en la agricultura y con políticas aperturistas, estaban dispuestos a recibir inmigrantes europeos que pudieran tener conocimientos industriales y estuvieran dispuestos a instalarse en el territorio americano. Para principios del siglo XX, la Argentina era un país prometedor donde todo estaba por hacerse. En esta época, el Estado Nacional se preocupó por la modernización del país y su inserción al capitalismo mundial como proveedor de materias primas. Lejos de desarrollar una economía industrializada, optó por dedicarse a producir bienes primarios provenientes del campo. Para ello, diseñó una política de fomento a la inmigración europea como forma de incorporar mano de obra calificada para dedicarse a las tareas agrícolas. Hasta 1910 se radicaron en Argentina alrededor de 1 millón de italianos, 700.000 españoles, 90.000 franceses, 70.000 rusos, en su mayor parte de origen judío, 65.000 turcos, en su mayoría sirios y libaneses, 35.000 austrohúngaros, es decir, centroeuropeos, 20.000 alemanes y un número muy inferior de portugueses, suizos, belgas y holandeses. En 1915, un momento de gran inmigración para nuestro país, en el que sea Madre Lucía a la Argentina y decide radicarse en estas latitudes. Su familia se instala en Loma de Zamora, Buenos Aires. Así, los barrios inmigrantes se caracterizaban no solo por las duras condiciones de vida, sino también por la enorme cantidad de niños en las calles. Los adultos mayores pasaban muchas horas del día trabajando y los niños, en muchas ocasiones, al cuidado de sus hermanos mayores o vecinos. Así, muchos de estos inmigrantes que se asentaron en las ciudades que ofrecían mejores condiciones de trabajo que el campo y mayores posibilidades de encontrar empleo. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, retomaron a sus países de origen. Madre Lucía, por su parte, que había percibido esta realidad social, decide quedarse en Argentina. Y en 1935, ya siendo religiosa, hizo efectiva su obra para contener a estos niños. El conflicto bélico de escala mundial dejó profundas consecuencias sociales y económicas en Europa. Una de las más llamativas es el incremento de las enemistades entre los países, especialmente Alemania, que ahora debían dedicarse a reconstruir sus economías devastadas. Fue así que implementaron políticas proteccionistas y de defensa de los intereses nacionales que se profundizaron con la debacle económica mundial, ocasionada por la caída de la Bolsa de Nueva York en 1930. La Gran Depresión fue la crisis económica más grande del capitalismo del siglo XX y produjo el abandono del liberalismo económico como regla del mercado. En este contexto, los países europeos disminuyeron sus compras de bienes primarios a los países latinoamericanos, y estos, a su vez, tuvieron que desarrollar políticas nuevas para reemplazar los bienes que importaban del exterior. La situación de paralización general del mercado a escala mundial ocasionó que en Argentina se dieran las condiciones para el desarrollo de la industria liviana dedicada a la producción de bienes que en épocas anteriores a 1930 se importaban. El modelo de la industrialización por situación de importaciones, que sus siglas son ISI, produjo el despegue de la industria nacional y ocasionó el aumento de la mano de obra empleado en los establecimientos industriales. Sin embargo, en el ámbito social, la rápida industrialización acarreó una enorme cantidad de conflictos
que antes no eran comunes en el ámbito de las ciudades. En este contexto se desarrolla la obra de Madre Lucía. El polo industrial que generaba Buenos Aires provocó un proceso de migración interna y conformó un cordón de viviendas precarias alrededor de la ciudad, llamadas villas miseria. Estas estaban conformadas por obreros empobrecidos, que se comenzaron a instalar en Buenos Aires, lugar donde Madre Lucía ya tenía su obra en marcha. Con la llegada del peronismo a mediados de la década del 40, un gobierno de tinte popular que promovía el ascenso social a partir del trabajo, la calidad de vida de los pobres dio un giro por todos los nuevos beneficios que alcanzaron los obreros a partir de entonces. Si bien en un principio el peronismo tuvo los apoyos de la Iglesia por la promoción y atención a los sectores sociales más pobres, cuando los intereses políticos se conjugaron con el clientelismo, los caminos se bifurcaron y la Iglesia le quitó el apoyo al partido. Aunque la atención a los sectores sociales más vulnerables nunca estuvieron en las prioridades de los gobiernos posteriores y desde el plano político se vivió una constante inestabilidad, la economía tuvo marchas y contramarchas que hizo que el volumen de la pobreza no lograra disminuir significativamente y por lo tanto la obra de Madre Lucía tomó una enorme importancia, un destacado alcance en el territorio latinoamericano y representó una posibilidad para muchos jóvenes y niños argentinos.